Hola, ¿cómo están? Seguimos hablando sobre reformas laborales, sobre el escenario de casi nulas reformas laborales, una agenda laboral que de hecho ha sido bastante criticada por parte de los distintos actores en un escenario optimista, en un escenario de un importante número de empleos, una baja tasa de desempleo también, pero que por supuesto genera bastantes interrogantes. Para eso vamos a conversar en esta entrevista con la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto. Andrea, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos de reformas laborales porque tenemos un escenario que es muy positivo. Ya el lunes teníamos este especial laboral de Diario Financiero donde justamente se daba el contexto favorable que se vive a nivel laboral, pero las dudas que generan justamente las reformas hacia adelante. ¿Cuál es el contexto de estas reformas laborales que se están pidiendo, que se necesitan? Muchos dicen también. Sí, la generación de empleo y las buenas cifras económicas en este ámbito que hemos visto en los últimos par de años tiene una mezcla de coyuntura, es algo que va a ser temporal, que en la medida que la economía empiece a crecer más lento, va a empezar a crecer más lento también el empleo. Está claro que vamos a estar en un periodo de desaceleración y ya se está viendo. Así es. Y también en parte porque se cambió la metodología de medición de empleo y eso también incide en que veamos estas cifras que se ven tan espectaculares. Pero eso es coyuntural, eso va a ser solamente por un rato y las rezagos que tiene nuestro mercado laboral son muy grandes, son estructurales, como para no hacerse cargo de ellos lo antes posible. Es una situación urgente, hay que ponerle ese tópico. Claro, tenemos tasas de empleo muy bajas, en promedio alrededor del 58% de la gente nada de trabajar trabaja y eso está muy mal distribuido en la población. En los hogares de los ingresos y de los deciles más altos, casi todo el mundo trabaja. En los hogares más pobres, casi nadie tiene empleo, alrededor de un 30% de la gente nada de trabajar. Y generalmente esos empleos son de mala calidad. Así es. Los salarios en Chile son bajísimos. Alrededor del 50% de los trabajadores gana menos de 300.000 pesos por una jornada de 45 horas. Claro. Y eso tiene que ver con productividad por una parte, pero también tiene que ver con regulación laboral. Y por eso se hace urgente que podamos tener en particular un nuevo código laboral que pudiese incorporar más trabajadores y que pudiese generar más productividad en el interior de la empresa, un balance distinto en el poder de negociador, lo que también implicaría mejores salarios para los trabajadores. Eso pasa porque el Código del Trabajo finalmente está desactualizado, falta agregar nuevos elementos ya más bien a la realidad que se vive a nivel laboral. Sí, el Código Laboral representa una situación de otra economía, una economía cerrada, en que los trabajadores ingresaban en una empresa y perduraban ahí para siempre. Y esa no es la realidad laboral hoy día. La realidad laboral es que hay muchísima rotación, en parte porque la economía es dinámica, en parte por el mismo Código Laboral que promueve la rotación laboral. También las empresas abren, cierran, crecen, tienen que cambiar sector, tienen pedidos productivos que a veces suceden en verano, a veces suceden en invierno. La estacionalidad. La estacionalidad. Hay mucha dinámica y el Código Laboral no está escrito para una economía dinámica. Es más bien rígido. Es rígido en algún aspecto y es muy flexible en otros y básicamente su problema es que delimita muchas cosas que no debiera delimitar, que debieran permitir que los mismos trabajadores con las empresas pudiesen negociar. Yo creo que ese sería el elemento fundamental de una reforma laboral, que hubiese más espacio para la negociación. Un punto que también está relacionado, por supuesto, en esto es la flexibilidad laboral, un tema que se ha hablado en varios gobiernos, que siempre ha quedado más bien en debe y que finalmente ha encontrado varias cortapisas. ¿Cómo podemos también, y no te voy a llevar solamente al tema de la flexibilidad laboral como un proyecto en sí, sino cómo poder llevar una flexibilidad laboral que sea positiva no solamente para los empleados, sino también para los empleadores, que sea integral en ese sentido? Aquí hay dos conceptos, cuando se habla de flexibilidad laboral, por lo menos como lo entiendo yo, hay dos conceptos que se confunden. Uno, la flexibilidad laboral, la flexibilidad para despedir trabajadores, y los empresarios se quejan de que las indemnizaciones para servicios son carísimas y por lo tanto no pueden despedir ningún trabajador y se quedan de alguna manera atrapados con ciertos trabajadores, y eso en la realidad no es tan cierto, es rígido en el papel, pero en la práctica una buena parte de los nuevos empleos que se generan en la rotación sucede a través de contratos temporales, a plazo fijo, pero faena, que no tiene ninguna de estas cortapisas. Entonces en este sentido, si bien la ley es rígida, en la práctica tenemos un mercado laboral que probablemente es mucho más flexible en esta dimensión de lo que debiera ser por la naturaleza de lo que producimos. Y por otro lado está la rigidez o la inflexibilidad en la capacidad de adaptarse a estos ciclos que describíamos recién.
En particular, la jornada laboral en Chile está definida por la ley de 45 horas a la semana. Y los procesos productivos de muchos sectores no son de 45 horas a la semana. Son distintas épocas, tienen que responder a un corte de energía, tienen que responder a un pedido especial, y la ley no permite que trabajadores y empleadores se pongan de acuerdo en otras maneras de medir la jornada, de forma que ambas partes ganen. Cuando uno habla de flexibilidad laboral en este sentido, es aquí donde los trabajadores se quejan y dicen van a precarizar nuestras condiciones, claro, porque vamos a estar al arbitrio de lo que decía el empleador. Y esto se puede hacer si uno lo hace negociando con los sindicatos. Y si uno, junto con permitir estos bancos de hora, de que se puede trabajar más en unas épocas pero menos en otras, también significa más descanso para los trabajadores, recargos por trabajar en días que pudiesen ser un feriado, por ejemplo, que pudiesen de alguna manera compartir empresa y trabajadores el éxito que generaría una mayor productividad. Realmente tiene un efecto directo en la calidad del trabajo, dejando de lado, por supuesto, el tema del salario, que va por otra corriente. Así es, que va de las dos cosas de la mano, tanto salarios como las condiciones laborales mismas. Hemos hablado de varias reformas, pero quiero también seguir con algunos puntos que tú consideres que tienen que estar en la discusión, una discusión, pero primero ver cuáles son las trabas que se están dando en términos de reformas laborales. Hay algunos aspectos políticos, por supuesto, también la coyuntura del escenario que se está dando, pero cuáles son las trabas más complicadas, podríamos decir, respecto a esto. Siempre es difícil hablar de los temas laborales porque tienen aspectos sociales, tienen aspectos técnicos, tienen aspectos políticos y por lo tanto no solamente en Chile sino que en todas partes del mundo es difícil hablar de estos temas. Y yo creo que gran parte del rezago que tenemos en los temas laborales sucede porque conversamos con una agenda parcializada. Un gobierno quiere flexibilizar los horarios, entonces una parte se apoya, la otra parte se niega. El gobierno desea cambiar las indemnizaciones por año de servicio y ahí se cambia quién las identidades. O queremos cambiar el sistema de sindicalización por una cosa automática o una cosa automática. Entonces, ahora también tenemos cambios de autoridad, por ejemplo, en la CUT. Además, entonces cada vez que tú llevas temas de a uno, hay una parte que está a favor, una parte que está en contra y hasta ahí nomás llegan los proyectos. Entonces, cuando uno piensa en reformar el Código Laboral, uno quiere reformar un balance, un cuerpo, un todo. Entonces tendría que llevar todos esos temas al mismo tiempo y no solo de una vez. Entonces, cuando llevas varios temas al mismo tiempo, tienes mucha más posibilidad de que te digan, ok, no me gusta este pedazo, pero estoy dispuesto a ceder en este sentido en la medida de que tú me des esto otro. O sea, el plan podemos completo. Tener un plan completo. Entonces, nunca hemos probado hacer eso. Y no se ha hecho el trabajo de generar estos consensos y de buscar ámbitos en los que las partes pudiesen estar dispuestas a ceder con tal de ganar algo que sea mejor para todos. Finalmente esa es la clave de la falla que se ha visto justamente en esta discusión. Yo creo que el problema ha sido que llevamos años hablando parcialmente del Código Laboral y no lo miramos como un todo. Por último, también quiero llevarte al plano más bien económico y algo que habíamos hablado al principio de la entrevista, porque tenemos una situación óptima, pocas veces se ve en términos laborales, buenas tasas de desempleo, pero hay signos, ya se están dando señales de desaceleración. ¿Cómo ves tú de acá para el próximo año, principalmente el segundo trimestre más bien del próximo año, la situación laboral en el país? ¿Podríamos ver una caída estrepitosa de estos índices que por ahora están bastante sanos? Sí, a ver, sin ser macroeconomista, pero más bien por la experiencia que se ve. A ver, la relación que existe entre creación de empleo y crecimiento del producto de la economía es más o menos por cada punto adicional de producto, el empleo crece en medio punto. Entonces, a la medida que el PIB se desacelere, también se acelera el crecimiento del empleo. Ahora, yo creo que en la medida en que China siga creciendo, a pesar de que tengamos esta mayor volatilidad por lo que sucede en Europa y por lo que sucede en Estados Unidos, no creo que tengamos una crisis. O sea, en la medida que nosotros sigamos vendiéndole a China, tenemos ese respaldo. Entonces, si bien nos vamos a desacelerar, probablemente este crecimiento que hemos tenido estos años tiene que ver con cosas que son muy coyunturales. No solamente por los buenos precios de nuestros commodities afuera, sino que también por el impulso de la política monetaria y de la política fiscal el 2009, que se demora 1 o 2 años en generar respuesta. Y porque hemos tenido esta buena situación internacional y el terremoto también ayuda. Todo eso es un periodo. Entonces, vamos a seguir creciendo, yo creo, espero, probablemente a tasas algo menores, y eso también se va a notar en que el empleo va a seguir creciendo, pero también a tasas algo menores. También la base comparativa va a ser un gran tema en ese sentido, va a ser bastante complicado. Andrea, te agradezco mucho esta entrevista, este análisis. Por supuesto, las reformas laborales son un tema que hay que tener, que ponerle mucha atención, y claramente estamos siempre viendo lo que vaya sucediendo. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias. Y a ustedes lo dejamos, por supuesto, ya invitados a una nueva entrevista aquí en TFT.